Hola, mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. Los riesgos que el aumento del nivel del mar conllevan son fundamentalmente la contaminación del agua potable, el peligro que corren los ecosistemas marinos, los huracanes y tifones que pueden afectar a muchas regiones del planeta, las inundaciones que pueden generarse en la costa y la inundación de la mayoría de las islas. Y mucho sucede por el derretimiento de los hielos oceánicos. Groenlandia y la Antártida albergan la mayor parte del hielo glacial del mundo que se acumula sobre la Tierra, incluidas sus dos únicas capas de hielo. Es por eso que los científicos se enfocan aquí primero cuando buscan respuestas sobre el aumento del nivel del mar. He aquí una realidad preocupante. Combinadas, las dos regiones contienen suficiente hielo, que si se derritiera de una vez, haría aumentar el nivel del mar casi 65 metros. Eso no va a suceder pronto, pero incluso unos pocos metros de aumento del nivel del mar serían desastrosos para las comunidades costeras del planeta. Para la mayoría de la gente, estos procesos están sucediendo tan lejos que es difícil imaginar cómo ocurre el derretimiento en los polos. Pongamos un poco de contexto. Un glaciar saludable es aquel que acumula la misma cantidad de nieve que pierde. Es un sistema en equilibrio. Desafortunadamente, los glaciares y las capas de hielo hoy en día no están en equilibrio. Así es como se ve realmente. En Groenlandia, cuando el aire cálido del verano derrite la superficie de un glaciar, el agua de deshielo perfora el hielo. Se abre camino hasta el fondo del glaciar, donde se desplaza entre el hielo y el lecho de roca, y finalmente sale disparada como un chorro en la base del glaciar. La columna de deshielo es la más ligera porque no contiene sal. Es agua dulce. Se eleva hacia la superficie, mezclando agua tibia y salada del océano hacia arriba en el proceso. Esto a menudo conduce a un desprendimiento donde el hielo se agrieta y se rompe en forma de grandes icebergs. Además del derretimiento causado por el aire caliente y los cálidos océanos, la Antártida enfrenta otro desafío, el lecho de roca mismo. Los investigadores a menudo dividen la Antártida en dos grandes regiones, la oriental y la occidental. A diferencia de la Antártida oriental, el lecho rocoso que forma la Antártida occidental está por debajo del nivel del mar. Es más fácil que el agua más caliente se cuele entre la plataforma continental y la capa de hielo, derritiendo el hielo desde abajo. Esto hace que las plataformas del hielo se adelgacen y desprendan los trozos al océano. El deshielo y la pérdida de hielo se han acelerado en ambos polos en los últimos años. Cuanto más aprendamos sobre este complicado proceso, seremos capaces de predecir con mayor precisión el aumento del nivel del mar en el futuro. Los problemas de ritmo cardíaco ocurren cuando los impulsos eléctricos que coordinan los latidos del corazón no funcionan adecuadamente, lo que hace que el corazón lata demasiado rápido, demasiado lento o de manera irregular. Algunas arritmias cardíacas pueden provocar signos y síntomas molestos y a veces mortales, y en la Universidad de Valencia trabajan para prevenirlo. La arritmia cardíaca afecta a más de 10 millones de personas en Europa y la estadística indica que 1 de cada 3 adultos sufriremos una a lo largo de nuestra vida. Desde hace casi 2 décadas, investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia estudian los mecanismos de estas patologías y desarrollan tecnología para ayudar a clínicos y pacientes. Su último resultado, fruto del trabajo conjunto con el Hospital Gregorio Marañón, es un dispositivo médico que facilita el diagnóstico y tratamiento de las arritmias. Y hemos puesto en marcha un dispositivo médico que es capaz de ver dónde están los problemas en el corazón, cuál es el centro de la arritmia, enseñárselo al clínico y que el clínico, en consulta, de forma no invasiva, puede decidir qué hacer. Gracias al desarrollo de este dispositivo, Andreu Climent ha sido seleccionado para la fase final de los premios del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. Podemos conseguir que nuestros familiares tengan mejor tratamiento, que no suframos arritmias y que todo nos vaya mejor. Esto es Qualify. Los ganadores de los premios se darán a conocer el próximo 9 de diciembre.
Existe una amplia gama de alimentos con propiedades curativas que van desde las frutas a las semillas, legumbres o verduras, pero es necesario conocer sus propiedades y beneficios siguiendo los protocolos científicos para poder realmente certificar cuáles son estas y utilizarlas de manera sistemática contra las enfermedades. Veamos a un mexicano que así lo hizo. Ibrahim Guillermo Castro Torres, alumno del doctorado en Ciencias Biomédicas de la UNAM, demostró en su investigación que el rábano negro ayuda a reducir los niveles de colesterol en sangre y a evitar que se formen cálculos biliares, por lo que planea desarrollar un compuesto herbolario de rábano para facilitar su consumo. ¿Te gustan los rábanos? Comparte el saber de tu curiosa mente. ¿Qué otras plantas tienen propiedades medicinales? Coméntalo. Si te gustaría aprender a cultivar tus propios alimentos, te recomendamos que visites La Huertina de Tony, un canal para horticultores respetuosos de la naturaleza. Está muy interesante. Viernes por el Futuro, en inglés Fridays for Future, es un creciente movimiento internacional, principalmente estudiantil, que se manifiesta para reclamar acción contra el calentamiento global y el cambio climático. El movimiento cobró fuerza cuando la activista sueca Greta Thunberg empezó a manifestarse frente al Parlamento sueco durante agosto del 2018. Y así es como se han adaptado tras la contingencia por el coronavirus. Una manifestación a favor de la protección al clima en Berlín. Con mascarilla y distancia, así es como los activistas protestan en tiempos del coronavirus. Actualmente es imposible convocar grandes manifestaciones, por eso los activistas de Viernes por el Futuro trasladan su protesta a Internet. Un verdadero reto para Samira Gandur, vocera del grupo berlinés de Viernes por el Futuro. No sabíamos cómo llamar la atención ahora que no podemos salir a la calle, pero creo que aún así lo hemos conseguido gracias a nuestras actividades online. Seminarios web sobre justicia climática, reuniones digitales con científicos, Twitter e Instagram como plataformas de comunicación. Para Samira también es una forma de conectarse mejor a nivel internacional. Luis Motal fue uno de los presentadores de la retransmisión en directo de Huelga Climática Digital, seguida por casi 250.000 de personas en todo el mundo. A su juicio, estas manifestaciones son imprescindibles en la lucha contra el cambio climático. El verdadero cambio se produce cuando todas las personas que participan en estas manifestaciones tratan de iniciar cambios sistemáticos en sus sectores, en sus industrias, para analizar cómo podría ser esa transformación. Y eso también me motiva personalmente con miras a los próximos años. Pero desde el comienzo de la pandemia, el tema del cambio climático ha perdido importancia en la agenda. Sin embargo, activistas como Samira opinan que la crisis climática no puede aplazarse. La crisis causada este año por el coronavirus pone de relieve las injusticias. Vimos que el gobierno puede hacer frente a las crisis. ¿Y por qué no hace lo mismo ante la crisis climática? Samira y también los otros activistas quieren lograr un cambio político, ya sea con actividades online o presenciales. La hidroponía es una subdisciplina de la hidrocultura y es un método para cultivar plantas mediante el uso de soluciones de nutrientes minerales en agua sin suelo. Recientemente la hidroponía ha sido usada para mejorar vegetales y proporcionarles mayor valor nutricional y también ha servido para generar actividades y empleos durante el aislamiento. En una Buenos Aires que guardó 231 días de cuarentena este año, el camarógrafo Cristian Iorio pasó mucho tiempo encerrado y sin trabajo. Pero a Cristian no le gusta quedarse quieto y tras conocer de los invernaderos de hidroponía en Nueva York, empezó a capacitarse para replicarlos en el techo de su casa. Vio un par de tutoriales en YouTube, hizo un curso online y recibió el asesoramiento de un amigo. Dejamos secar, tapamos. Lo lindo de todo esto es un poco
traerte la naturaleza a tu casa, a la ciudad, ¿no? Que uno vive acá en la ciudad y a veces está como necesitado de verde, subir todos los días acá y ver las lechugas, ver los tomates como están creciendo, te conecta de otra forma. Empezó produciendo lechugas y tomates para él. Después los compartió con familiares y amigos y a futuro ansía venderlos. Con un socio crearon H2O Cultivos para ofrecer el armado de sistemas hidropónicos a otras personas. Cristian no es el único al que se le ha ocurrido montar una huerta en Buenos Aires a partir de la pandemia. España Berrastro es una de las profesionales de la organización Huertas en Red, que se dedica a promoverlas en la ciudad. Desde que comenzó el coronavirus, recibe un 30% más de consultas sobre sus capacitaciones. Creo que un poco se debe a que el tener un tiempo más para pensar y para sentir como el sentido de la vida y del espacio donde uno está viviendo, también te conecta con la necesidad esto de buscar más naturaleza, ¿no? Buscar más conexión con la producción de los alimentos. Huertas en Red también aspira a que las familias puedan mejorar su alimentación. Otra organización, Interhuertas, conecta emprendimientos comunitarios como Tierra Salud, a donde asisten pacientes psiquiátricos, desempleados, vecinos y estudiantes de agronomía. ¿Cómo está? Éramos no muchas y ahora somos más. Con la pandemia fueron creciendo los espacios de huerta. Porque mucha gente se encontró con que estaba en su casa y no tenía ni un patio, ni un jardín, ni una terraza, y de repente ocupó su vereda, o la plaza, o algún lugar que no estaba en uso, entonces, o al costado de una vía. Buenos Aires acaba de aprobar una ley para fomentar las huertas urbanas mediante campañas de difusión, capacitaciones y soporte técnico. Para muchos, 2020 será un año para el olvido. Sin embargo, la pandemia también trajo sus aprendizajes rescatables. El fenómeno de las huertas urbanas es uno de ellos. Estás viendo el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano. No dejes de seguirnos en las redes sociales. Somos @NSC Iberoamérica. Los osos pandas solo se encuentran en estado salvaje en remotas regiones montañosas del centro de China. Se trata de una especie insaciable devoradora de bambú. Un ejemplar medio se pasa la mitad del día comiendo, literalmente 12 de cada 24 horas. Veamos su peculiar ritual para encontrar pareja. Una cámara infrarroja instalada en la Reserva Natural Nacional de Baishujiang, en la provincia de Gansu, en el noroeste de China, ha capturado a pandas salvajes orinando en un árbol para atraer cónyuges. Las imágenes de video mostraron a los pandas orinando en el mismo árbol, mientras se apoyaban con sus patas delanteras, los días 28 de marzo y 4 de abril, respectivamente. Los movimientos de los pandas fueron olfatear cerca de la raíz del árbol, dar la espalda al tronco, pararse con las patas delanteras, apoyarse para orinar y luego marcharse. En esa reserva natural, los pandas gigantes son vistos con frecuencia haciendo tales movimientos para marcar su territorio y atraer pareja. Con información de la oficina en Gansu, China, Noticias Xinhua. César Augusto, también conocido como Octavio, fue el primer emperador romano, ya que con su antecesor murió la república que había gobernado Roma. Además, fue el emperador romano que más tiempo estuvo en el poder. Ahora, con la rehabilitación de su mausoleo, su historia se encuentra más accesible al público en general. Tras décadas de abandono y una ardua restauración, el mausoleo de Augusto, la grandiosa tumba que el primer emperador de Roma mandó construir para su dinastía hace 2 milenios, abrirá sus puertas al público desde el próximo marzo.
El mausoleo, durante décadas abandonado y escondido en pleno centro histórico de Roma, ha sido rehabilitado desde 2017 gracias a la colaboración entre el sector público y la Telefónica Team. El edificio no es un monumento cualquiera, sino que se trata de la primera tumba dinástica de la antigua Roma que en el año 27 a.C. dejaba atrás el sistema republicano para dar paso a los emperadores. En el interior del mausoleo, que con sus 45 metros de altura y 87 de diámetro sigue siendo el sepulcro circular más grande del planeta, se depositaron las cenizas de Augusto y de su familia. Ahora, con esta rehabilitación, a veces cuestionada por el uso de materiales modernos, el visitante comprenderá la importancia histórica del lugar, conocerá los distintos usos que tuvo a lo largo de los siglos y podrá ver además los numerosos restos antiguos descubiertos bajo tierra durante las labores de restauración. Aunque nunca será igual a una visita presencial, encontramos ventajas al visitar virtualmente un museo. Podemos estar en diferentes sitios del mundo al mismo tiempo, podemos incluso detallar obras y sitios que no podríamos hacer presencialmente. Gracias a estos museos podemos acercarnos y descubrir los secretos. Veamos una de las mejores visitas virtuales desde Colombia. En un barrio residencial de la capital de Colombia se encuentra un museo de arte contemporáneo que puede ser visitado desde cualquier lugar del planeta. Su recorrido virtual ha sido clasificado por el Instituto Cultural de Google entre los 10 mejores del mundo por la calidad y diversidad de sus contenidos. Las exposiciones virtuales que tiene el Museo de Arte Contemporáneo en la plataforma del Instituto Cultural de Google abarcan varios temas, pero principalmente la problemática social contemporánea y específicamente la problemática social de nuestro país. El 16 de julio de 1970, y con el apoyo de la comunidad, se termina la construcción del edificio del museo que ya operaba desde 1966 en el Colegio Adjunto. Este fue el primer edificio en Colombia diseñado y construido para albergar una colección de arte contemporáneo. 50 años después, el Museo de Arte Contemporáneo del barrio Minuto de Dios está entre los grandes del mundo como el MoMA de Nueva York, el Museo Nacional de Ámsterdam, el Museo de Arte Contemporáneo de Bangkok y 6 más que ofrecen un recorrido virtual lleno de experiencias y contenidos que tienen fundamento en un proceso real e histórico con sus públicos. El MAC tiene en su ADN el verdadero concepto de puertas abiertas y de inclusión. Ha logrado generar esta comunidad de vecinos, pero también una comunidad ciudadana y una comunidad global de interesados en el arte contemporáneo en Colombia. Que el MAC pertenezca al Instituto Cultural de Google es un muy buen avance para el museo y una gran noticia para todos nosotros, porque ofrece una gran difusión al patrimonio cultural y artístico de Colombia. Puedes visitarlo virtualmente desde cualquier lugar del mundo en el que te encuentres. Considero que la decisión estratégica de hace poco más de unos 8 años de haber digitalizado su acervo y de haber apostado por las plataformas online, la comunicación de streaming, la programación de intercambios entre artistas locales con artistas internacionales, han puesto al MAC en una posición en la cual ha enseñado y ha logrado transferir estas innovaciones a diferentes circuitos del arte en la ciudad. Por eso, esta situación actual de la pandemia no nos cogió por sorpresa. Ya teníamos construido una serie de relaciones con la comunidad y lo que hemos hecho a través de estas nuevas realidades es profundizar esas relaciones con ellos. Yo como investigadora, como educadora, como artista, puedo tener allí material a mi disposición como exposiciones que se complementan con videos, con textos. También encuentro archivos de prensa, obras de la colección del museo y también la posibilidad de hacer un recorrido virtual en 360 grados. No solo es generar la innovación digital, sino lograr
generar comunidades de aprendizaje y de transferencia de conocimiento para que cada vez más se generen contenidos y esto se vuelque en la producción cultural. Y el MAC lo ha estado haciendo. Más allá del tamaño del museo, está el impacto profundo que causa la cultura en el buen vivir de las personas. Desde esta perspectiva, el Museo de Arte Contemporáneo ha construido una relación especial con sus públicos, además de procesos y alianzas significativas que hoy, en medio de la pandemia, permiten que esa relación continúe, se fortalezca y crezca, pues hoy se cuenta con más de 2 millones de visitantes actuales en todo el mundo. No es una cuestión de reinventarse y figurar, es asunto de ser y servir. Con información de Uniminuto para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano. Existe en el panorama editorial una clara predilección por el escritor frente a la escritora. Los libros reseñados tienden a ser de hombres en un 75%. Si hablamos de grandes premios, no podemos saltarnos el Nobel de Literatura, donde poco más de 10 solamente han sido para escritoras. Para contrarrestar esta situación, surgen iniciativas como la que nos muestra la siguiente nota. Las voces femeninas más destacadas de la literatura se encuentran reunidas en la plataforma Hablemos Escritoras Podcast. Nosotros ya tenemos existencia desde hace varios años. El podcast está dedicado para visibilizar la obra de escritoras contemporáneas. Empezamos con escritoras mexicanas y ahora estamos ya cubriendo escritoras de todo el mundo, también editoriales, y hacemos reseñas de libros. Es un espacio dedicado a promover la literatura hecha por mujeres a través de reseñas, entrevistas, textos y biografías. No nada más es el podcast, sino también es la imagen, la biografía, y ahora además estamos entrando en algo que es fascinante, que es el mundo de las editoriales. Entonces estamos también entrevistando editores, subiendo el catálogo de obras de escritoras que ellos publican, entrevistando a directoras de revistas, estamos haciendo reseñas de libros y estamos además poniendo las reseñas escritas. Entonces la gente puede leer la reseña del libro y entonces se va a interesar más de la escritura que tienen estas brillantes escritoras. Es un esfuerzo que reúne el trabajo de escritoras que han mostrado en la escena internacional algunas necesidades y deficiencias que tiene la sociedad actual. Hablemos Escritoras Podcast está facilitando aún más material, nombres, ideas de cómo recurrir y cómo llegar a los textos de estas talentosísimas escritoras que tenemos en la actualidad, que están encabezando un movimiento a nivel global de lo que son las letras contemporáneas, ¿no? Trayendo a la punta de la conversación temas que son fundamentales para entender la sociedad, para entendernos a nosotros mismos, las diferencias culturales, las diferencias, pues en todos los aspectos que son una sociedad y una cultura. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y las plataformas de los socios de ATEI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Notimex, Euronews y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasnsc.com y las redes sociales. Nos encuentran como @NSC Iberoamérica en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.